Vamos ya más, vamos a ver este tutorial que es el primero para los que ustedes van a trabajar con el tema de los planos seriados. Ustedes ahí están viendo, es lo que vamos a hacer ahorita, que es un elemento en el cual pueden ver un plano simple, cómo se maneja un plano seriado y con con transformaciones simples, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes obviamente puedan trabajar ya luciéndose con la forma que ustedes quieren darle a su edificio que van a proponer. Entonces, lo que hacemos es tener una imagen de un nuevo archivo de Rhino, el archivo de Grasshopper, que lo que vamos a trabajar es con Grasshopper, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un elemento sencillo, en este caso el mismo que hemos visto, que es llamando a la elipse, ¿sí? Tenemos la elipse, fíjense ustedes, aquí se va a formar la elipse, y para una elipse, como sabemos nosotros, debemos tener dos radios. Para la elipse necesitamos un radio a lo largo y un radio mayor y un radio menor. Para eso llamamos un slider colocando simplemente los números. Pueden ser 20 por un lado y el otro slider puede ser de 15. Eso lo que vamos a hacer es colocarlos, uno de cada uno de ellos, uno al radio 1 y otro al radio 2. Y vamos a tener, fíjense ustedes, aquí en el Rhino ya tenemos la elipse, ¿sí? La elipse que está colocada en ese punto. Bien, lo que necesitamos hacer ahora es que esa elipse necesitamos que tenga un área, es decir, que sea un elemento sólido, que no sea simplemente los arcos. Para eso vamos a llamar a área, ¿sí? Vamos a llamar a área y vamos a conectar este punto que es la elipse, que es la figura, la vamos a conectar al punto G, que es la geometría. Es decir, para decirles que la geometría de la elipse va a tener un área. Es decir, fíjense ustedes, ya tiene un punto, tiene un centro que nos está diciendo de que este es el elemento que nosotros vamos a trabajar. Lo que nosotros necesitamos es que esta elipse, ¿sí? Esta elipse tenemos aquí, lo vamos a hacer de esa forma, que esa elipse nosotros necesitamos moverla, necesitamos que esta elipse se desplace y llamamos, ¿no es cierto?, la herramienta de move, la herramienta de movimiento, la llamamos y lo que vamos a hacer es conectar esta E. No se olviden que para hacer dobles conexiones hay que apretar Shift. Vamos a conectar esta E, la vamos a conectar con la G de movimiento. Es decir, fíjense ustedes, ya aquí hay automáticamente el programa nos va generando un movimiento, un desplazamiento, que automáticamente lo hace en el eje Z. Pero nosotros tenemos que indicarle, ¿no es cierto? Tenemos que indicarle en qué sentido se va a mover. Si se va a mover en Z, menos Z, en X o en Y. Y obviamente nosotros vamos a hacer un edificio y llamamos a unidad Z, ¿sí? Para decirles de que ese se va a mover en el sentido vertical, ¿sí? Y ahí se acomoda. Estamos diciéndole, estamos uniendo
lo que es el vector, estamos uniendo con el motion o con el movimiento. Es decir, estamos indicando hacia dónde se va a mover, ¿no? Es decir, ya estamos preparando esta elipse para que se mueva. Y tenemos que decirle que ese movimiento tiene que ser en una serie. Es decir, tiene que tener varios movimientos, ¿sí? Tiene que tener varios movimientos, es decir, varias figuras que se van a desplazar serialmente. Es decir, por eso vamos a decir que esto es un plano seriado, porque el mismo plano se va a repetir en una serie y ya nosotros le vamos a ir dando las variaciones. En esto vamos a ver una forma de cómo hacer este plano seriado. Entonces, a estas series vamos a necesitamos crear un slider con 0 para decirle, ¿sí? Para decirle a toda esta figura, le vamos a decir que va a partir desde un punto 0, es decir, el comienzo va a ser desde el primer plano. De ahí le vamos a decir que va a haber una distancia entre serie y serie, es decir, en paso, en grada, o cómo se va a subir, le vamos a decir que va a ser 250. En este caso, este 250, ¿no es cierto? Puede ser nuestro pie derecho, es decir, la distancia de piso a techo de cada uno de los pisos que vaya a tener nuestro edificio. Y por último, le tenemos que decir 50, le tenemos que decir aquí la cantidad, es decir, cuántas veces se va a repetir ese plano seriado. ¿Sí? Y necesitamos darle esa información a la elipse que hemos creado. Y ahí está. ¿Sí? Se nos ha repetido. Si ustedes nos alejamos, fíjense ustedes, yo aquí con 50 puedo aumentar la cantidad de veces, disminuir la cantidad de veces, puedo variar la distancia entre cada uno de ellos, ¿sí? Puedo variar, ¿no es cierto? Y siempre va a ser a partir de 0. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos dicho, este plano se va a repetir cada 330, se va a repetir, o cada 290 se va a repetir 56 veces, o 60 veces, o 70 veces las veces que nosotros querramos moverlo, o la cantidad de pisos que nosotros querramos tener. Ahora, lo que nosotros necesitamos es tener un eje, ¿no es cierto? Para que a partir de ese eje con un radio podamos hacer los movimientos de esta torsión. Que esto de torsión es una operación bien básica en Rhino y es la que más usamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es precisamente crear ese eje. ¿Cómo creamos ese eje? Ese eje tiene que partir de este centro, tiene que partir como si fuera una línea vertical. Y para eso, ¿sí? Para eso vamos a crear vamos a llamar a lo que se llama línea, pero esta que dice línea SDL, que ustedes se fijan tiene un start point, es decir, un punto de inicio, tiene una longitud y tiene una dirección. Entonces escogemos ese elemento que nos da las 3 dimensiones. Y vamos a conectar el centro del área, es decir, este punto central, lo vamos a colocar, ¿sí? Con la S de línea, es decir, estamos indicando que el inicio de la línea de eje en la cual va a girar todo
va a partir del centro del área, de este centro, de ahí va a partir. Vamos a conectar este crecimiento vertical, lo vamos a colocar, lo vamos a conectar para darle la dirección que necesitamos a esa línea, es decir, igual en el eje Z positivo. Y vamos, aquí nos pide la longitud. Y vamos a poner un slider que sea de 100, ¿no es cierto? Para decirle y conectarlo hacia la longitud. Y fíjense ustedes, ahí ha aparecido una línea, ¿no? Que me está quedando corta. Le vamos a poner, vamos a variar, le vamos a poner un máximo de 300. Le damos OK, OK. Y aquí ya podemos ir creciendo con nuestra línea, ¿sí? Para poder para que cuando crezcamos con estos otros elementos, la línea también crezca hacia lo que más podemos. Bien, entonces ya hemos creado nuestro centro, nuestra línea de eje, del eje de rotación. Ahora, lo que necesitamos hacer es colocar, ¿sí? Colocar los datos para esa rotación. ¿Cómo vamos a rotar ese elipse, ese edificio? ¿Cómo lo voy a rotar? Y para eso yo llamo el rotar axis, rotar en eje, ¿sí? Lo llamo porque es en el cual me dice que voy a rotar en base a un eje, es decir, voy a rotar en base al eje de esta línea. Entonces, lo que yo voy a conectar es la línea, ¿no es cierto?, que he dibujado, que es esta que está aquí. Esa línea la voy a conectar con el punto X de rotar, es decir, con el eje con el eje para rotar, ¿sí? Para el eje de rotación. Antes de seguir con esto, necesitamos hacer una sustracción, una resta. Necesitamos restar algunos elementos. Para eso llamamos sustraer, nos tiene que aparecer nos tiene que aparecer el signo menos. Y lo que vamos a hacer a ese signo, es decir, le vamos a quitar, le vamos a añadir el slider el slider 1, es decir, el slider que habíamos trabajado con el radio 1, ese lo vamos a conectar al punto B. Vamos a hacer esta conexión aquí, ¿sí? Para indicar que estamos nosotros trabajando con esos datos, ¿sí? Después vamos a colocar el slider, perdón, aquí es el slider este de acá, que es desde el punto 0 al punto el punto 0 al punto B, es decir, para indicar lo que se va a sustraer, es decir, se van a mover, rotar todas las elipses, todos los pisos, menos el punto 0, es decir, menos el piso 0, menos el de abajo. Ese no se va a girar, se va a mantener en su sitio. Puedo no colocarlo, pero prefiero que ese, siempre en nuestra base, se quede como está. De ahí lo que hago colocar es este que habíamos puesto como número de pisos, ¿sí? Lo voy a conectar con el punto A
con el punto A, ¿sí? Para que ese me diga que todos estos niveles se van perdón, lo que vamos a hacer que son los números de piso. Los números de piso son los que se van a mover, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Estamos indicándole aquí a que se va a rotar todos los pisos menos el piso de abajo. Es decir, los pisos que yo le ponga aquí se van a rotar y no va a rotar el piso de abajo. Bien, para eso también necesitamos que toda esta rotación esté dividida, ¿no es cierto? Esté dividida en ángulos. Esos ángulos van a ser los radios en los cuales va a girar la figura. Entonces, para eso necesito llamar la operación de división, ¿sí? Vamos a dividir, es decir, para que esto se divida en los ángulos que yo le dé para que rote. Porque si no, no va a rotar de acuerdo a los ángulos y de acuerdo a lo que yo les vaya moviendo en los datos. Aquí yo debo conectar el resultado de lo que estoy diciendo de que se va a mover, es decir, los pisos menos el de abajo, lo tengo que conectar con el punto B, es decir, con el divisor, es decir, que todos estos se van a dividir. Y necesito decirle la cantidad de ángulos en los cuales se puede dividir, puede rotar esta elipse. Entonces yo le conozco un slider y le voy a poner 180. ¿Sí? Esto teóricamente inicialmente debiera ser grados, ¿sí? Pero como no tiene un denominativo, yo tengo que decirle a esta división de que estos tienen que ser ángulos. Para eso yo tengo que decirle, ¿sí?, que son ángulos. ¿Ve? Con esta herramienta de radianes o rad, tengo que decirle que esos son ángulos. Y conecto esta división, que va a ser en 180, ¿qué? Va a ser en 180 grados. Entonces ya aquí está conectándose, estoy diciéndole de que son 180 grados lo que va a girar. ¿Pero qué va a girar? ¿Sí? ¿Qué va a girar? Por eso aparece aquí en verde, porque le hemos dicho que va a girar 180 grados los pisos de aquí arriba. ¿Pero en base a qué? En base a una nueva serie que vamos a llamar para crear una nueva serie. Es decir, que cada uno de estos se va a producir una secuencia, por eso llamamos serie. Cada ángulo que yo le vaya otorgando va a ser una serie que se va a mover y va a rotar. ¿Sí? Con eso necesito yo decirle que estos pisos menos el de abajo van a girar 180 grados, ¿sí? Y van a ser, ¿no?, los pasos que voy a dar de 180 grados. O sea, 180 veces puedo girar esta elipse. ¿Sí? De igual manera, voy a conectar aquí, voy a conectar este slider de aquí. Voy a conectar a esta serie, la voy a conectar para decirle que no se va a mover el de abajo. Tengo que conectar este mismo slider, es decir, que todos los pisos se me van a mover en esta serie. ¿Sí? Eso es lo que hago. Y esta serie, ¿sí?,
esta nueva serie se va a conectar con el punto A de rotación, es decir, con los ángulos, ¿sí? Yo estoy diciendo que se va a rotar en ángulos de 180 grados toda la serie, todos los planos, menos el plano de abajo. Con eso, toda esta operación compleja que hemos hecho, ¿sí? Está diciendo de que vamos a hacer esa operación, ¿sí? Bien. Ahora, lo que hay que definir es una geometría base, ¿sí? Es decir, cómo va a ser este tema de girar. Para eso necesitamos unir esta G del movimiento, esta G que es la geometría, necesitamos unirla con la geometría de rotar. ¿Sí? Y fíjense ustedes, ha creado una copia, ¿sí? Una copia de un elemento ya girado. El mismo original ha creado una copia, se duplica la información, ¿sí? Si yo le doy aquí en Move, sacar el preview, esa es ya la rotación inicial, que yo moviendo, fíjense ustedes, moviendo los datos que yo tengo, ¿sí? Puedo yo variar, ¿sí? La figura, fíjense ustedes, cantidad de pisos, distancia entre pisos, ¿sí? Puedo variar la figura, ¿sí? Puedo variar la figura, puedo hacer lo que yo desee, ¿sí? En este momento con estos movimientos que yo estoy haciendo con esta figura. Entonces vamos a dejar una figura, ¿sí? Que sea recta o inclinada, ¿no es cierto? Pero se está moviendo en base a, a todo lo que yo le voy dando aquí. Bien. Después de que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es convertir estas líneas de acá, perdón, estas líneas de la elipse, ¿sí? Si yo las pongo rectas, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, acá en Rhino, ¿sí? Están rectas. Si yo las pongo, lo que voy a hacer es darle el grosor a estas líneas para que esas líneas sean, ¿no es cierto?, los grosores de mi losa. Entonces llamo aquí extrude, ¿sí? Llamo extrude y aquí voy a conectar esta G, que son los que están en rotación, van a ser mi base, ¿sí? Después le voy a dar dirección. ¿Sí? La dirección yo les voy a dar, tengo que darle una dirección. ¿En qué dirección van a subir? Entonces llamo un unit Z porque van a subir hacia arriba. Puede subir también hacia abajo. Le voy a conectar para decirle aquí. Fíjense ustedes, ya apareció una cinta. Si nos acercamos un poco, fíjense ustedes, apareció una cinta, como si fuera una cinta. Pero ahí solamente estoy poniéndole el borde, ¿sí? Me falta controlar este grosor, ¿sí? Ese grosor. Para eso yo llamo un slider y le digo 0,20.
que es lo que tiene, perdón, 0,20, que es un tamaño, ¿no es cierto?, de una losa normal. ¿Sí? Ese slider voy a conectarlo, con F. ¿Sí? Fíjense ustedes, ahí yo moviendo este slider puedo variar el grosor de las losas. ¿Sí? Ahora le vamos a poner, ¿no es cierto?, que tenga 0,50 para que lo veamos de una manera mejor. Pero lo que hay que hacer, esto solamente tenemos una cinta. Lo que necesitamos es ponerle una tapa. Y para ponerle una tapa, vamos a llamar lo que se llama esta herramienta, que es CapHoles, este plugin, y ese vamos a unir el punto B, el punto B vamos a unir con el punto E de extrude, y fíjense ustedes, ya aquí nosotros, ¿sí?, estamos teniendo en esta figura, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Si nos acercamos bien, tenemos, cada uno es una losita, ¿sí? Cada uno es una losa, que lo tengo yo aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedo yo hacer en esta parte de aquí? En CapHoles, le doy botón sobre las letras de Cap, le doy clic derecho, le digo Bake, cocinar, le doy un nombre, le digo torsión, le doy OK y espero y veo que aquí ya se me ha formado. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí ya está formada la superficie. Y aquí yo le puedo dar y se me forma ya la figura, ¿sí?, de la superficie, ya de la figura con cada una de estas losas que pueden servir. En próximos tutoriales vamos a ver cómo puedo yo llevar estos elementos, ¿sí? Puedo exportarlo a cualquier programa CAD para poder trabajar como si fuera una losa normal, ¿sí? Esa es la figura, cómo queda el renderizado. Ya ustedes le dan color, le dan forma, pero ya tienen aquí un inicio para poder jugar con los planos seriados. Pueden ustedes hacer un elemento cualquiera aquí para poder trabajar. Sí, yo les voy a enviar este Grasshopper, ¿sí?, para que ustedes lo tengan. Se los voy a enviar y para que ustedes lo tengan, lo pueden usar, pero lo interesante es que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Bueno, en eso quedamos.